El Señor les bendiga, hermanos. Siempre que me toca a compartir pasa algo, ¿verdad? Y lamentamos que estemos empezando a esta hora. Habíamos dicho que a las 10 de la mañana, pero en este tiempo hubo un problema técnico, se iba a transmitir de otra forma, no se pudo. Entonces, lamento que hayamos empezado tarde, pero aquí estamos. Primeramente el Señor, la vez pasada que se fue la luz y que varias cosas, ¿verdad? Pero gracias al Señor ya nos conectamos ahora de esta forma y vamos a pedir la dirección del Señor para empezar. Me da mucho gusto que me estén acompañando en este tiempo donde vamos a meditar acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver Tercera de Juan. Ya vimos las dos introducciones, ya vimos segunda carta o epístola del apóstol Juan. Ahora vamos a ver la tercera epístola de Juan. Así es que una vez después de todas estas cuestiones, yo decía, Señor, nomás dame la tranquilidad, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos esté guiando en estos momentos. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana le damos muchas gracias porque usted, Señor, es quien guía todo momento y sobre todo cuando vamos a escudriñar su palabra. Gracias, Padre, por este momento tan especial, Señor. Gracias por las enseñanzas que usted tiene para nuestra vida, Señor, a través de este tiempo. Señor, bendiga usted a cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento. Los que quizás se conecten más tarde, Señor, pido su bendición para cada uno de ellos. Señor, en sus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Ya tienen su Biblia lista? Vamos a abrirlo en la tercera epístola del apóstol Juan. Recuerden que estamos estudiando nuestro libro de las epístolas de Juan, de Editorial Mundo Hispano, y hemos traído como base también el comentario bíblico Mundo Hispano, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces de aquí se ha tomado los estudios. Es un estudio que es como uniones femeniles a nivel nacional podemos estar estudiando. Les pido que por favor estén ahí con su Biblia lista y vamos a verlo con los puntos que el libro nos marca. Como lo íbamos a transmitir de la otra forma, había hecho ahí un PowerPoint y todo muy acá, ¿verdad? Pero bueno, les voy a ir mencionando los puntos por si algunas de las de las hermanas que quieren estar, hermanos, perdón, tomando nota. La tercera carta de Juan y el título fue Cuando la verdad es atacada, cuando la verdad es atacada. Vamos a ver el otro lado de la moneda. En segunda de Juan tenemos la advertencia de que no debíamos o no se debería hospedar a nadie porque se debería de tener cuidado de los falsos maestros, ¿sí? Recordamos que eso fue lo que estudiamos en segunda de Juan. Entonces ahora le vamos a dar vuelta a la moneda y vamos a ver que en tercera de Juan el apóstol Juan alaba a Gayo por recibir a los verdaderos siervos de Dios, pero no todos en la iglesia eran del mismo parecer que Gayo, ¿verdad? Entonces esta breve carta compite con Filemón, al igual que la segunda, lo dijimos anteriormente. Esta tercera carta compite con Filemón por la distinción de ser muy personal, ¿sí? Por ser de las más personales de la literatura en el Nuevo Testamento. Entonces, esta carta, como va dirigida a Gayo, es una
manera muy personal como el apóstol Juan se dirige a su hermano Gayo. Se piensa que esta carta fue escrita alrededor del año 95 después de nuestro Señor Jesucristo. Muy probablemente cuando el apóstol Juan estaba regresando de la literatura, que estaba regresando de su exilio en Patmos. Ya ven, eso me pasa por quitarme los lentes, se me va. Bueno, él regresa de su exilio y es cuando empieza a escribir tercera epístola de Juan. Vamos a ver el versículo 1. Ahora sí me los pongo para no leer otras cosas. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. En este versículo muestra que fue esta carta dirigida a Gayo. Y recuerdan, a ver si recuerdan, por qué se autonombraba el apóstol Juan anciano. Y era por dos muy posibles razones. Una, por el punto de liderazgo en el que él estaba, ¿sí? Como líder, donde muchos le escuchaban y muchos le seguían, le obedecían en sus enseñanzas. Entonces, ese era uno. Y el segundo era muy probable que también tenía la edad para ser anciano en edad. Entonces, él se menciona el anciano a Gayo, ¿sí? Dirige su carta a este hombre Gayo, y al decir el amado, era porque Gayo era un fiel colaborador de la iglesia, ¿sí? Él era un fiel colaborador de la iglesia, de lo que se hacía en este lugar, y se veía la manera estrecha como el apóstol Juan amaba a este siervo de Dios en este lugar. Dijimos que era difícil decir si era el Gayo mencionado en otros pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ya que había muchos hombres con el nombre de Gayo, y dijimos, ¿cuál nombre les gustaría que fuera muy repetitivo? Bueno, como ese nombre, Gayo era muy repetido en poner en que hombres tuvieran este nombre. Así es que era muy popular el nombre de Gayo. En nuestros tiempos no, pero si alguno le quiere poner Gayo por ahí a su hijo, pues está muy bien. Pero Gayo con Y, Gayo con Y. Muy bien. El autor del libro se inclina por decir, el autor de este libro que estamos estudiando, se inclina por decir que este Gayo era diferente a los demás Gayos mencionados en el Nuevo Testamento. El punto de vista para que este escritor pensara de esta manera es que muy probablemente Gayo era un anciano de la iglesia. No sabemos si de edad, pero sí en cuestión de liderazgo. Él estaba ejerciendo un punto pastoral, un trabajo pastoral. Y Diótrefes, que es otro mencionado en el versículo 9, Diótrefes también era un líder en la iglesia. Después vamos a hablar del tipo de liderazgo de Diótrefes. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, las iglesias en Éfeso tenían una pluralidad de ancianos. Así es que en el tiempo del apóstol Juan también podía haber una pluralidad de ancianos. O sea que podía haber de 1, 2, 3 ancianos o más quizás. En nuestros tiempos solamente tenemos entre 1, 2, 3 pastores. Las iglesias muy grandes pues llegan a tener más pastores. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, dice de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
¿Por qué voy con esto? De que a donde escribe esta carta el apóstol Juan, menciona al menos a Gayo y menciona también a Diótrefes. Y muy probable podía haber habido otros ancianos en este lugar, pero menciona a estos dos, entonces había esta pluralidad de ancianos. Y era algo común que se daba también en aquel tiempo. Una pregunta por hacerse es si Diótrefes, el que es mencionado en el versículo 9, era un hombre poderoso o era solamente un simpatizante de los falsos maestros. No hay mención en esta carta que haya habido problemas de alguna herejía o que haya habido alguna irregularidad doctrinal, pero sí se puede ver que Diótrefes quería el gobierno de la iglesia. Él quería tener el poder en la iglesia y además simpatizaba con los falsos maestros. Algo de similitud nos dice el autor que podemos encontrarlo en nuestros días, ya que en algunas iglesias se tiene a más de uno que sean dirigentes fuertes y no precisamente que estemos hablando del pastor, sino algunas veces es algún oficial, algún líder de la iglesia. ¿Qué sucede con ello? Que empieza a haber una competencia de popularidad, es lo que menciona el autor, dándose conflictos fuertes en el liderazgo de la iglesia. Se empieza a dar conflictos personales en cuestión de liderazgo. Entonces, ese es el otro lado de la moneda. En segunda, aprendimos de que tener mucho cuidado de no hospedar a falsos maestros. En esta tercera carta les dice: hospeden, tengan cuidado, como ya les enseñé, tengan mucho cuidado, pero de verdad sean ustedes buenos hospedadores, y de esa manera serán verdaderos siervos que muestran el amor al hacerlo. Muy bien. Entonces, ahí en el versículo 1 dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, a quien amo en la verdad, a quien amo en Jesucristo, a quien amo en el Señor. Y yo creo algunos de nosotros, cuando decimos a algún hermano que le amamos en el Señor, decimos: te amamos en el Señor Jesucristo, porque es un amor genuino, un amor natural, un amor hermoso, ¿sí? No es un amor de mi carne, no, es un amor en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan, aquí en estos saludos, porque del versículo 1 al versículo 4, él está saludando y está deseando lo mejor para Gayo. Entonces, aquí el apóstol Juan, al escribir, trataba de combatir la amenaza que surgía con las herejías y amenazaban la verdad de Jesucristo y la victoria redentora. El contenido de esta carta está exento, ya dijimos, ¿verdad?, de problemas doctrinales. Más bien opta por la calidad de las relaciones humanas, de cómo relacionarse unos con los otros dentro de la iglesia y cómo mostrar su amor, su afecto a quienes llegan a la iglesia. ¿Sí? Y se preocupaba por esta calidad de relaciones humanas y de un bienestar un bienestar espiritual en la iglesia. Entonces, estos primeros 4 versículos son suficientes para que nos formemos una clara imagen de quién era Gayo. Vamos a leerlo, ¿sí? En el 2, el apóstol Juan está deseando cosas buenas para Gayo. Le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé
cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, estos 4 versículos nos muestran cuál imagen estaba dando Gallo hacia afuera, hacia los que estaban viéndole de afuera y aún también los que le estaban viendo dentro de la iglesia. En el versículo 2 le dice amado. Esta palabra amado se repite varias veces, ¿sí? La palabra amado tiene su origen etimológico en agapetos. No es tan solo una palabra de cortesía, no es una sola palabra, lo dije por decirlo, sino que es el sentir verdadero del apóstol Juan. Y esto era porque al decirle amado es como cuando decimos, te quiero tanto, te quiero mucho, te amo tanto. Esa palabra conlleva, cuando nosotros la decimos, a que hay algo profundo en nuestro corazón hacia la otra persona. El apóstol Juan, al decir amado, lo hace para reconfortar el corazón de Gallo, para apoyar a su consiervo en los momentos difíciles que estaban viviendo. Más adelante vamos a ver cuáles eran esos momentos difíciles que esta iglesia estaba pasando y que Gallo estaba pasando como el líder, como el pastor de esta iglesia. Entonces, creo que una palabra de amistad, de amor, cuando lo damos oportunamente, vale mucho. Vale mucho. Cuando recibimos una palabra de cariño de parte de alguien y que nosotros lo sentimos de que es dada de una manera sincera. ¿Sí? Lo sentimos cuando nos dan esa palabra sincera porque trae calidez, trae delicadeza, trae algo especial que me hace sentir amada por aquella persona que lo está expresando. Entonces, en este versículo, el apóstol Juan quiere transmitirle ese amor para en los momentos difíciles que está pasando su hermano Gallo. Entonces Juan oraba por el bienestar físico de Gallo, porque le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que todo te salga bien, ¿verdad? Casi le está diciendo, y que tengas salud. ¿Cuántas veces en nuestro tiempo, ahorita en la actualidad, nosotros cuando mandamos un mensaje de texto, cuando hacemos una llamada, queremos saber que la salud a quien le estamos preguntando esté bien? ¿Por qué? Por lo que lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro mundo, por este virus que está. Y lo que menos queremos es escuchar que alguien esté enfermo, que alguien se contagió, porque nos duele nuestro corazón. Entonces, cuando sabemos que alguien está enfermo, nos dolemos junto con ellos. Aquí el apóstol Juan le dice, espero que tú estés muy bien, que tú seas prosperado y que tengas salud, que estés en buena condición física. Y la buena condición física pues nos ayuda a poder soportar también cuando vienen situaciones difíciles en la vida, de relaciones o interrelaciones con los demás. Así es que le dice que espera que esté muy bien y que tenga salud, y luego agrega algo muy especial, así como prospera tu alma. Aquí el apóstol Juan tiene la seguridad de que Gallo está espiritualmente bien, porque le dice, así como prospera tu alma. O sea, yo he sabido que estás bien, estás trabajando y que tu vida espiritual está correctamente, está bien, ¿verdad? Entonces, su manera de saludo es hermosa. Le dice, te amo,
Espero que te encuentres muy bien, que tengas salud y que tu vida espiritual esté fluyendo, esté caminando, estés creciendo. Ya tenemos una manera de saludar, ¿verdad? De aquí tomada de la Biblia cuando querramos saludar nosotros a alguien más. Entonces, en el versículo 3 le dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gayo, el amado, recibió estos saludos del apóstol Juan, el cual le habían informado al apóstol Juan que Gayo estaba caminando en la verdad, estaba caminando en Jesucristo, estaba caminando espiritualmente y estaba guardando la doctrina correcta y verdadera del Señor Jesucristo. Su buen testimonio estaba siendo captado por otros. Y esto había llegado a los oídos de Juan. Dice, me regocijé cuando me vinieron a decir que es tu testimonio, dieron testimonio de tu verdad, de que tú andabas muy bien. Hay un versículo muy interesante. Les voy a pedir que lo busquen en Proverbios 27. Fíjense que uno lee y lee la Biblia y lee muchos pasajes, pero cuando lo vuelve a escudriñar uno descubre otras enseñanzas hermosas. Proverbios 27:2 dice, ¿ya lo tienen? Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aquí, bueno, en la tercera carta van y le dicen y le cuentan al apóstol Juan cómo estaba Gayo, cuál era su testimonio ante los demás, cómo lo estaban viendo todos los de alrededor, cómo lo estaban viendo los de su iglesia, cuál era su testimonio. Hermanos, nosotros no tenemos que andar hablando, si tomo el pasaje de Proverbios, andar diciendo muchas cosas bonitas de mí. No necesitamos andar diciendo eso. Nuestro testimonio de vida lo refleja y los demás pueden verlo. Dice Proverbios, que te alaben los demás y no tu propia boca, que te alaben los ajenos y no tus labios. Tú no necesitas decir cosas buenas de ti, los demás van a decir cosas buenas de ti. Y como enseñanza extra, pues debemos de dejar el excesivo uso del yo, porque inevitablemente se tornará muy molesto para los demás cuando eso no agrada, no nos gusta a veces escucharlo en las demás personas, que se alaben a sí mismo. Pero qué hermoso cuando esa persona no necesita abrir su boca para nada y es alabado por el testimonio que tiene. Entonces, regresémonos. Ese es una enseñanza extra, pero tomada del testimonio que tenía Gayo ante los demás. Muy bien. El apóstol está feliz porque dice, me regocijé, se regocijó, se gozó, ¿verdad? Y luego dice en el 4, no tengo yo mayor gozo, o sea que estaba feliz, él estaba contento por las noticias que estaba recibiendo de esta iglesia y de los que estaban dirigiendo esta iglesia. Entonces, porque eran hermanos en la fe para él, los que daban testimonio de cómo andaban en la verdad. Los informantes nada habían ocultado al apóstol Juan. Si algo andaba mal en la iglesia, lo hubieran dicho, se lo hubieran ido a decir. Pero en esta ocasión no, estaban diciendo lo bien que estaba esta iglesia en cuestión del testimonio de Gayo. No andaba muy bien por lo que estaba pasando con el otro hermano, pero vamos a ver qué era lo que estaba pasando con el otro hermano en los versículos más adelante. Entonces,
pero no, Gallo andaba muy bien. El versículo 4 al final dice que se gozaba el apóstol Juan al oír que sus hijos también andaban en la verdad. O sea que no solamente Gallo andaba bien, no solamente el testimonio de Gallo estaba bien, sino que también al oír que mis hijos andan en la verdad, quiere decir que la iglesia también andaba en la verdad. También la iglesia estaba dando testimonio del Señor Jesucristo. Muy bien, vámonos al versículo 5. Aquí la Biblia trae un subtítulo que dice el elogio de la hospitalidad de Gallo. Y el libro pone un subtítulo a estos versículos que me gusta y dice un privilegio misionero. Porque vamos a aprender cuando nosotros apoyamos a los misioneros, es un privilegio lo que hacemos, ¿sí? Bueno, vamos a leer del 5 al 8. Y le vuelve a decir, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, en estos versículos del 5 al 8, vamos a estar viendo el privilegio que se tiene cuando se apoya la obra misionera. Juan encontraba gozo en ver crecer a los que se convertían, a los que servían. La hospitalidad era una evidencia práctica de que Gallo estaba caminando en la verdad. Gallo estaba haciendo lo que debía de hacer. Le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Entonces, aquí él estaba haciendo lo que debía hacer. Gallo estaba haciendo lo que debía hacer. Entonces, nosotros, versículo 8, donde se incluye también, dice nosotros, se incluye el apóstol Juan, dice debemos de acoger a tales personas. Quizás algunos habían sido hospedados y habían regresado al apóstol Juan a contarles la hospitalidad que habían recibido de Gallo. En este versículo 5 había misioneros que iban de aldea en aldea. Ya recordamos en los estudios pasados, habíamos dicho que así como había personas que andaban enseñando las falsas doctrinas, también había los que estaban cumpliendo la gran comisión y que ellos al ir de aldea en aldea necesitaban ser atendidos. Y Gallo es ahí donde ejerce la hospitalidad a los que visitan a la pequeña iglesia que él pastoreaba. El apóstol Pedro habla acerca de esto. Vamos a buscar estos 3 pasajes que les voy a dar. Primera de Pedro. Vamos a ver capítulo 4, versículo 9, que habla sobre hospedar. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea que cuando hospedemos, no tenemos que andar diciendo, hablando, ay, tuvimos, ay, estuvo y era así, y era así, o no hacía, o si hacía. No. Dice, hospeden ustedes y háganlo sin murmuraciones. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice Hebreos. Unos hojas atrás. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Cristiano, no se olviden de ser hospitalarios. No se olviden de hospedar. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a los que hemos tenido
la bendición de hospedar, que decimos, híjola, hospedamos ángeles, hospedamos siervos del Señor que se dedican a compartir la palabra, que se dedican a cantar y de esa manera llevan el mensaje a través del canto. Hemos hospedado ángeles, así es que no nos privemos de hacerlo. Último libro sobre esto, Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De esta manera, al practicar nosotros la hospitalidad, estamos compartiendo para las necesidades de los santos. Estos versículos que hemos leído nos hablan de la hospitalidad y de cómo debemos hacerlo. Es hermoso cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser hospitalarios, ¿sí? En varias ocasiones a nosotros nos ha tocado que alguien nos brinde su hogar y nos brinda lo mejor. Y así debe de ser cuando nosotros hospedamos a alguien, darle lo mejor, la mejor recámara, la mejor cama, sus alimentos a tiempo, estar atentos a quienes nosotros estamos recibiendo. Cuando nosotros estuvimos viviendo en el estado de Oaxaca y que estábamos estudiando en el seminario Lacey, nos tocaba ir a diferentes lugares a compartir de la palabra, pero hubo un verano en el que estuvimos trabajando para la Unión Nacional de Femeniles como misioneros. Fue todo un verano y nos tocó ir por toda la costa de Oaxaca y recorrimos todas las iglesias que pertenecían a esta convención regional. Y fueron 30 y tantas, si mal no recuerdo, 37, no tengo el número exacto, pero eran 2 días, 3 días de un lugar a otro, de un lugar a otro. Así es que imagínense todos los hogares que nos tocó visitar. La bendición que nos tocó el estar en esas casas donde nos ofrecían lo mejor. Y para ellos lo mejor a veces era el huevito que puso la gallina en ese momento. Y no se lo comían ellos, lo ofrecían, no lo ofrecían a nosotros. Si tenían esa gallinita y la mataron, a nosotros nos daban lo mejor, el muslito, la piernita, las tortillas recién hechas para quienes iban a compartirles de la palabra. Entonces, yo ahí aprendí mucho acerca de cómo debemos de ser hospitalarios, cómo debemos de tratar a los que llegan a nuestra casa. Entonces, aquí en el versículo 6 vamos a regresarnos otra vez porque si no me agarro hablando de mis vivencias, y no, estamos para hablar de la palabra. En el versículo 6, bueno, un poquito en el 5 al final dice, cómo tratas a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esto me regresé un poco porque se me vino a la mente. Estamos en una frontera donde muchos vienen a arreglar al consulado, a arreglar papeles, a arreglar residencias o ciudadanías. Y nos ha tocado a nuestras iglesias que recibir alguna llamada y decir, soy fulano de tal, yo soy de tal estado, los vi por internet y necesito que si es posible que en unos días ustedes nos pudieran hospedar. Y no sabemos quiénes son, pero con el simple hecho que nos están diciendo, somos cristianos, somos del pueblo del Señor, entonces nosotros, claro que con nuestras preguntas necesarias que tenemos que hacer, les hospedamos. ¿Cuántos de todos nosotros, de los que estamos escuchando, nos ha tocado la bendición de recibir personas que no conocíamos,
que para nosotros eran desconocidas, pero lo que nos unía era el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 6, vayámonos a la palabra, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos. Aquí está diciéndole el apóstol Juan a Gallo, dice, ustedes han dado ante la iglesia testimonio del amor. ¿De cuál amor? Al estar hospedando. La palabra encaminarlos que sigue mencionando en este versículo, esto es que es proveerles para un viaje. Tienen la connotación de que se dio ayuda material, económica. La hospitalidad en el mundo antiguo no era como en nuestro tiempo, ¿verdad? En ese entonces el viajero necesitaba hospedaje y dependían al 100% de la hospitalidad de sus amigos o de la gente que no conocía, pero que les iban a recibir en sus hogares. Y aquí el apóstol Juan le dice, y harás bien, vas a hacer bien, que los encaminen, porque son dignos del servicio a Dios, para que ellos continúen su viaje. Les está diciendo, trátenlos bien, hospédenlos con amor, provéanles para el camino, para su regreso, denles para lo que van a necesitar para su regreso. Estos versículos nos dan ideas importantes acerca de tener un espíritu generoso respecto al sostenimiento económico también de los ministros y de los misioneros, de aquellos que estén dedicando su vida al extendimiento del evangelio. Vamos a primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 9. Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, por eso les está pidiendo aquí, vayamos otra vez a nuestra carta, nuestra tercera carta, por eso les está pidiendo aquí que ayuden y que sostengan a los que están extendiendo el evangelio. Que por cierto, hermanos, es de mencionar, ahora en el mes de junio vamos a tener la semana de oración por nuestros misioneros nacionales. No olvidemos, la iglesia está en casa, pero la iglesia debe seguir ayudando, debe seguir sosteniendo a los misioneros, a los que están en el campo. Entonces, no olvidemos hacer nuestras ofrendas. Pónganlo ahí aparte, sáquenlo de su semana o de cómo les esté llegando. Aparten sus ofrendas para los misioneros. Recordemos que es en el mes de junio, ¿sí? Y ellos merecen ser tratados como lo hemos estado viendo, ser tratados dignamente y sostenidos dignamente. Muy bien, vayamos al versículo 7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Sigue hablando de los que están compartiendo la palabra, sigue hablando de esos misioneros, de los que están llevando la verdad a los demás. Dice, salieron por amor del nombre de Él. ¿Cuántos de nuestros misioneros? Todos salieron por amor a Jesucristo a compartir la palabra. Entonces, donde dice la frase en el nombre, significa un compromiso que están haciendo los misioneros. ¿Por qué? Porque están representando al mismo Jesucristo al estar llevando su palabra. Estos misioneros, los que estamos mencionando en esta carta, en esta tercera carta, no recibían dinero de ningún cristiano. Por eso dependían de otros cristianos para su
sostenimiento. Recuerden que estos misioneros eran misioneros de la verdad. También había personas que estaban saliendo a hablar, pero dijimos que eran falsos maestros. Entonces se tenía que diferenciar entre uno y el otro. Entonces, ¿qué era lo que hacía la diferencia? Que quienes estaban, que eran falsos maestros, ellos querían solo para sí. O sea, ellos querían tomar de los demás y juntaban y pedían, lo hacían. Entonces, el apóstol Juan decía, ellos, quienes están predicando la palabra en representación de Jesucristo, tienen que ser personas que están haciendo la diferencia. Entonces, ellos tenían que hacer esa diferencia para no confundirse con los paganos. Los misioneros cristianos no debían dar al incrédulo nada que pudiese hacerles pensar que el evangelio estaba en venta. Por eso era abrirles su hogar, brindarles hospedaje, brindarles el alimento, darles lo que ellos necesitan y darles para el camino, para su regreso, para que no les hiciera falta nada. Entonces, en el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Gallo se involucra, dice nosotros. Y también el apóstol Juan se involucra, nosotros debemos acoger a tales personas. Y yo les diría, y me diría a mí misma también, nosotros debemos recibir a tales personas, a los que hospedamos, pero también estamos hablando ahorita de los que comparten la palabra, los misioneros, recibirlos con ese amor, pero también ayudar con nuestras ofrendas a quienes lo están haciendo, a quienes están compartiendo. Esa palabra nosotros lleva responsabilidad, una responsabilidad que como cristianos nosotros tenemos, que como iglesias nosotros tenemos. La obligación de un deber cristiano. La obligación de un deber cristiano, la obligación misionera es parte de lo que significa ser cristiano. Hay gozo en aquellos que invierten y que son colaboradores para aquellos que llevan la verdad. Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos palpado. Yo puedo hablar de mi iglesia, puedo hablar de lo que yo conozco, ¿verdad? He visto cómo es la generosidad de nuestros hermanos de Benecer. Uy, ya voy a llorar. ¿Cómo se desprenden, hermanos? Cuando es el tiempo de las ofrendas misioneras. ¿Cómo se desprenden de sus bienes? Y no solamente llegamos a la meta, siempre se sobrepasa la meta. Y esos dineros, esas ofrendas llegan a quienes están compartiendo la palabra en el país o en el mundo. La generosidad, ver el amor con que lo hacen. Hace poquito mi esposo recibió un mensaje de un misionero que estaba en necesidad. Lo compartimos con la Unión Femenil e inmediatamente, hermanos, la Unión Femenil respondió y se envió esa ofrenda que necesitaba este misionero y que era urgente. Y puedo contar muchas otras maneras en que la iglesia apoya a los misioneros. Esta y todas las demás, porque todas sabemos que es un deber cristiano, es una responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos ante aquellos que están llevando la palabra. Muy bien. Vayámonos al versículo 9. Ya vamos a hablar, ya casi acabamos, pero vamos a hablar de las dificultades por las que estaba pasando nuestro hermano Gallo. Porque aquí aparece un hermano, Diótrefes, que
él primeramente buscaba el reino de sí mismo. Diótrefes era un líder equivocado. Vamos a leer el versículo 9. Aquí habla en estos dos versículos, 9 y 10, pero vamos a leer el 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, está hablando el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No sé si sea ese el tono con el que lo haya escrito el apóstol Juan, pero así quise leerlo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes es un personaje mencionado aquí en el Nuevo Testamento, y se piensa que era una persona influyente en la comunidad cristiana. Etimológicamente, el nombre de Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Júpiter o Zeus, muchos nos vamos al origen etimológico de nuestro nombre, ¿verdad? Creo que mi hermana era la única que decía, me encanta mi nombre, pero no me gusta qué significa. Ella se llamaba Mara y el nombre estaba muy bonito, pero significaba amargura. Entonces decía, como que el significado no me gustaba. Mi nombre significa flor. Entonces, algunos de nosotros nos gusta buscar cuál es el significado etimológico de nuestros nombres. Pues aquí, Diótrefes, su significado era que él era alimentado por Júpiter. Y Júpiter, o Zeus, que era el mismo, era el dios principal dentro de la etimología griega. Y el carácter de este dios era una mezcla de todo lo malo, de lo obsceno, de lo bestial, de lo autoritario y de lo despótico. Ay, qué feo. Ese nombre no está bonito por el significado, porque era alimentado por Júpiter, por ese dios. Pero hay algo característico en esto. Tenía toda esta mezcla de cosas feas, y por hacer más fuerza, podríamos decir, de autoritario y despótico. Pero había un aspecto en este nombre, que este Dios tenía un aspecto noble, de nobleza. Pero detrás de esa nobleza había alguien autoritario y despótico. Alguien que le gustaba lo malo. Y pues aquí nuestro hermano llevaba ese nombre, o este hermano de Gallo, de aquí de la iglesia, de esta iglesia. Diótrefes, en vez de buscar el reino de Dios, procuraba levantar un pequeño reino para sí mismo. Estaba tratando de alcanzar un puesto importante, y el apóstol Juan lo está diciendo, al cual a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le gusta tener la autoridad. Y no le importaba a través de cuáles medios él iba a usar. Esta parte que leímos ahorita, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, es literal. De todos los motivos de los hombres, hermanos, la ambición, y más la ambición al poder, es uno de los más poderosos. Esto lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen los autores, quizás yo lo apoyo, pero lamentablemente se ha convertido muchas veces en dolorosas luchas de poder dentro de las iglesias. ¿Y qué trae con ello? Desastrosos resultados. La ambición del poder llega a devorar el alma, carcome, llega a devorar el alma, porque es una ambición que, claro, no es canalizada a través de la voluntad de Dios. Entonces, cuidemos, estemos listos
de que esto que carcome el alma no entre a nuestras iglesias, no entre en nadie, que nadie ambicione el poder que no esté bajo la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, en ese versículo 9, el apóstol Juan dice, y por si fuera poco, no nos recibe. ¿Sí? Por si fuera poco, no nos recibe. Y aquí, esta frase deja ver lo autoritario que era Diótrefes, deja ver lo agresivo también y lo voluntarioso. ¿Por qué? Dice, no nos recibe. Fíjense. O sea que aquí lo que yo digo se hace. Y ellos no entran, no vienen, no los recibimos. Y así, nada más. Entonces, creo que Diótrefes ahí en la iglesia se creía el jefe de la iglesia. Y estamos diciendo esto de Diótrefes por lo que está escrito, hermanos, en esta carta. Nada sabemos de las razones. Yo quise seguir investigando acerca de él, que no quería hacer mucha mención tampoco, pero lo hace el apóstol Juan y hace énfasis en ello. Pero no encontré más razones por las cuales él haya tenido que asumir semejante actitud. Quiero pensar que nada más era el amor o la ambición al poder, al ser el jefe de la iglesia, al que se hiciera lo que él quería en ese lugar. Qué bueno que somos bautistas y nosotros nos regimos por ser demócratas. La democracia, todo lo que los demás decimos, por eso las sesiones de negocios, por eso votamos y la mayoría gana. Sí, entonces es bueno en parte esto porque se podría dar esto. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Por esto Juan está planeando, hermanos, una visita para encarar la situación inamistosa y las obras nada edificantes de Diótrefes. Esas expresiones hirientes de las cuales dice aquí, recordando las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros. Esas palabras hirientes estaban dirigidas al apóstol Juan y estaban dirigidas a los colaboradores que estaban con él. Y nada, hermanos, creo que es tan perjudicial en una iglesia como la práctica de la chismografía. Por ello, Santiago advierte de estos peligros, del peligro del mal uso de la lengua. Aquí Diótrefes estaba haciendo mal uso de su lengua. Estaba hablando palabras malignas contra ellos. Y no contento con todo lo anterior, aparte de andar ahí hablando mal y hablando mal de los siervos de Dios, dice que no contento con todo lo anterior, no recibe a los hermanos. Con esto se hacía sentir su inmadurez, la inmadurez de Diótrefes. Y si alguien quería ser hospitalario, le aplicaba la sanción de la expulsión. Literal, lo expulsaba de la iglesia por desobedecer sus órdenes. Esto me hace pensar que Gallo era ese pastor amoroso, ese pastor que se preocupaba, ese líder. Pero Diótrefes en su liderazgo me hace pensar que él también tenía una influencia y una autoridad que gozaba sobre los hermanos, porque él expulsaba a quien quería expulsar. Entonces, sí era un problema grave, sí había una situación difícil. Por eso la carta tan personal que escribe
aquí el apóstol Juan a Gallo, porque sí estaban las cosas difíciles. Entonces, aquí él hacía ver la autoridad sobre los demás. Pero bueno, vayamos ahora a considerar a otro dirigente. Ya vamos a dejar de hablar de Diótrefes. Vamos a hablar de otro dirigente. Vamos a ver el versículo 11. El versículo 11 dice: amado, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí es la cuarta vez que el apóstol Juan se dirige a Gallo como el amado. Lo hizo en el versículo 2, lo hizo en el versículo 5, en el versículo 1, perdón, en el 1, en el 2, en el 5, y esta es la cuarta vez que le dice amado. Como si le dijera: mi amado Gallo, mi querido Gallo, no imites lo malo. ¿Sí? No imites lo malo. Gallo era un hijo de Dios y él sabía que debía hacer lo bueno. Aquí el apóstol dice: el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no ha visto a Dios? Porque cuando nosotros como cristianos tenemos esa relación estrecha con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, tenemos esa relación estrecha con Dios, y esto nos hace que al estar en esa comunión, en ese contacto directo con Dios, podamos sentir a Dios, podamos ver a Dios a través de su palabra, podamos sentirlo. Por lo tanto, aquí el apóstol dice: pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido esa relación estrecha y personal con Dios. Versículo 12. Aquí habla del otro hermano. Todos dan testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio. Es el ejemplo que ilustra el buen testimonio de un cristiano. Porque todos los que están a su alrededor, incluyendo el apóstol Juan, habla bien del testimonio de este hombre. Dice: y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Para el apóstol Juan, Demetrio era un digno exponente, un digno hombre que llevaba una vida transparente. Por eso, el autor del libro que estamos estudiando lo pone como: consideren el ejemplo también de este otro hombre. Muy bien. Demetrio era un hombre digno a ser imitado. Y aquí muchos decimos: no me veas a mí, no me imites a mí. Mira, claro, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él es a quien tenemos que estar viendo. Pero humanamente, hermanos,
Los demás nos están viendo a nosotros como cristianos, están viendo nuestro proceder, están viendo nuestro hablar, están viendo nuestra conducta. Debemos ser personas dignas de ser imitadas. Si nosotros representamos a Jesucristo, nosotros somos cristianos, entonces los demás tienen que ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y por último, se despide el apóstol y también ya me voy a despedir yo. Me aprovecho de que como empezamos tarde, ¿verdad? Me aprovecho para llevarme un poquito más de tiempo, pero no. Aquí ya son las despedidas, es la despedida apostólica, donde se está diciendo adiós ya el apóstol Juan, pero les dice como un adiós, pero hasta pronto, porque fíjense lo que les dice. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Lo mismo lo dijo en la segunda carta. Lo mismo les dijo, voy a irlos a ver. Y lo que les quiero decir, lo que no alcancé a ponerles aquí en esta carta, se los voy a decir cara a cara. Cuando nos estemos viendo, ¿sí? Les voy a decir muchas otras cosas más. Y me van a oír todos los hermanos de la iglesia, porque voy para allá. Casi así lo decía, ¿verdad? Entonces, la conclusión de esta carta es también como una coma en vez de un punto final. El apóstol Juan esperaba, él ansiaba y quería ir a ver a Gayo y quería ir a ver a los hermanos de la iglesia. Y también darse una buena plática, yo creo, con Diótrefes, ¿verdad? Yo creo que se iba a dar una buena plática con él, se iba a sentar unas buenas horas a platicar con él. Siempre el apóstol Pablo tenía algo más que decir, porque el apóstol quería que Gayo y la iglesia conocieran estas cosas, pero quería que fuera de viva a voz. Y se despide. Dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces, aquí se está despidiendo con la paz del Señor. Le dice que salude a los amigos, a sus hermanos en Cristo, a sus amigos que son simpatizantes también, y a cada uno en particular le dice, todo el que me conozca por ahí. Yo a veces he mandado esos saludos, y más cuando a veces va alguien a alguno de los seminarios donde hemos estado, digo, ay, si ves al maestro tal o a tal persona, me lo saludas, y a todo el que se acuerde de mí también me lo saludas. Entonces aquí el apóstol está dando ya sus saludos y está despidiéndose. La paz sea contigo. La paz es algo importante, y más cuando había esa clase de fricciones, cuando la verdad estaba siendo atacada, cuando rodeaba a esta iglesia, las herejías le rondaban. Era necesario que tuvieran la paz del Señor Jesucristo. Y me quiero despedir con este versículo. Vayamos a Juan capítulo 14, el libro de Juan, que también habla de la paz. Juan 14, 27, y lo conocemos nosotros hasta de memoria, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esta despedida del apóstol Juan, de que la paz sea contigo, va a ser la manera de despedirnos de nosotros, de esta transmisión. Porque el final de este versículo 27 dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estamos en un tiempo donde para muchos hay temor. Compartamos la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que traerá
la tranquilidad al corazón de los que están turbados, de los que están afligidos. Y digámosles, no se turben vuestros corazones, no tengan miedo. Oremos. Señor Jesucristo, qué hermosa es esta carta. Cuánto nos has enseñado, Señor, en estos versículos, de ser hospedadores, de amar a los que llevan tu palabra, de amar a los misioneros, a los pastores, de protegerles, de cuidarles, de compartirles, de sostenerles. Cuánto hemos aprendido de no hacer lo que Diótrefes estaba haciendo. Cuánto hemos aprendido, Señor, de cómo debemos de cuidar nuestro testimonio ante los demás. Cuán importante, Señor, es reflejarte a ti a través de la vida que estamos viviendo. Qué hermosa carta, Señor. Gracias por las últimas palabras de que la paz sea con nosotros. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento está con nosotros. Porque es tu paz, Señor. Y esa paz nos va a ayudar a que no nos turbemos y a que no tengamos miedo en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo. Gracias, Señor, porque tú nos traes de tu paz y nos dices que no tengamos miedo. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Señor, que la paz y tu bendición, Señor, esté con cada uno de mis hermanos y con cada uno de los que están viendo, Señor, esta transmisión. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, lo pedimos y te lo agradecemos, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.